Bueno, seguimos con un nuevo corolario, especialmente dedicado a arquitectos. También van a ser diseñadores y diseñadoras las que estén interesados en este asunto, que llamé desde hace mucho tiempo doble mímesis del tiempo, en las formas arquitectónicas y artefactuales. Bueno, cuando un receptor habitante se encuentra desplegado en su ser ahí, como diría Heidegger, desplegado en su sitio y en su ritual, o en su plexo de sitios y su red de rituales, y desde entonces esa práctica viva del habitar registra la forma arquitectónica que lo está acompañando, la forma resultante desde esa recepción nunca es nada más que espacial, ya lo viste, sino que es espacio-temporal. Por eso el interés en las formas de caucho y en las equivalencias topológicas que hay en el principio Joriosis del habitar. Toda forma visual que es reconstruida desde las prácticas vivas del habitar tiene una condición espacio-temporal, tiene dentro de sí un objeto temporal inmanente, doble, entre sus sintaxis homeomorfas de simultaneidad espacio-temporal y sus sintaxis homotópicas de gestalrítmicas. Y casualmente esta instalación de arte la hice para mostrarte algo que llamé elasticidad espacio-temporal. Te he contado que entre ambas formas espacio-temporales, entre ambas sintaxis, no hay síntesis posible. En el fenómeno del registro visual no hay síntesis posible. Simplemente se superponen. Entonces, así como cuando un receptor habitante autocomprende su despliegue espacial como sitio o ritual de manera superpuesta y salta de una comprensión a la otra, ¿te acordás el ejemplo del médico en la clínica? Así también en el registro visual de la forma arquitectónica, el receptor habitante salta de una gestalt a otra, desde una hora simultáneo dilatado a una tensión rítmica sucesiva. Ese salto puede ser graduado por la forma arquitectónica, así como cuando te conté la función descriptiva y narrativa en cine. Las formas arquitectónicas pueden graduar de qué modo la visión y la experiencia sensible salta de un registro a otro o se queda en un registro y no acude al otro. Cuando las formas plástico-visuales, los discursos morfoplásticos como este, te invitan a saltar permanentemente de una lectura de simultaneidad a una lectura sucesiva, a esto le he llamado yo en mi último trabajo elasticidad morfoplástica. Los discursos morfoplásticos pueden tener mayor o menor elasticidad topológica si favorecen los saltos de lectura entre simultaneidad y sucesión rítmica o si favorecen, al contrario, quedarse en una sintaxis o en la otra. Entonces,
hay un objeto temporal inmanente. Inmanente en el sentido de que esa temporalidad, esos saltos de un régimen al otro, o esos estados de mantención en un régimen espacio-temporal, eso le pertenece a la construcción inmanente del discurso morfoplástico en sí. Ahora, ¿qué pasa si yo te digo que esta obra se llama Control de daños? Pongamos este ejemplo. Inmediatamente tu ojo va a ir a buscar la clave semántica de este título, de este nombre de la obra, en un tipo histórico, porque la pregunta es, si la obra se llama Control de daño, ¿dónde está el daño? ¿Dónde están las pérdidas y dónde están los controles en esta obra? Ese recorrido de registro y de clave semántica nos saca completamente del régimen de elasticidad espacio-temporal inmanente y nos coloca en un régimen de temporalidad trascendente, histórica, porque cuando te empezás a hacer estas preguntas, construís un pensamiento analógico hacia una serie tipológica que hay detrás en la historia. Si te preguntás a dónde está el daño, tenés que ir a buscar un tipo histórico de daño que sea análogo de alguna manera a esta forma. Un tropezón, ¿no es cierto? Aquí hubo un tropezón y una caída, ¿verdad? De esta pieza, hubo un salvataje, esta blanca salvó de la caída a esta negra a esta marrón por aquí, y hubo una pérdida y una ganancia porque esta marrón finalmente perdió a su compañera, pero ha quedado a la salvaguarda, no sabemos cómo, de eso se trata la ficción de la historia, pero ha quedado a la salvaguarda de la fuerza de gravedad. Pero todo este recorrido, toda esta interpretación que hacemos de la obra, como el título que le dimos, ¿verdad? Control de daños, toma una recorrida de interpretación hacia una serie tipológica anterior, donde vos y yo tenemos registros de una serie tipológica acerca de qué es un tropezón, una caída, un salvataje, un control de daños. Entonces esto nos remite a su serie tipológica histórica e incluso a un arquetipo en esa serie tipológica histórica. Pero entonces, la clave del tiempo ya no es inmanente, sino trascendente a la obra en sí, abierta a un recurso de historia y de tiempo ya objetivado, cronologizado, que le trasciende a la obra.